Los martes las mujeres se toman la mesa de análisis de Tele 13 Noche. Saludamos a Magdalena Vergara, Idea País. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Álvaro, ¿qué tal? Bienvenida. Camila Miranda, Nuevo 21. Hola Álvaro. Bienvenida. Sam, vas a hablar del TPP-11, que este miércoles, en pocas horas más, vive una jornada crucial. En el Senado se va a poner en tabla, pero parece que no se va a votar. ¿Por qué genera tanta resistencia, Camila, el TPP-11 en una parte de la coalición de gobierno, en particular en la Prodignidad? A ver, yo creo que hay varios factores en esta discusión. Primero, sobre la puesta en tabla de la discusión, el gobierno le ha pedido varias veces por varios canales al Congreso en particular, en este caso al Senado, que le dé un plazo para terminar su estrategia de negociación de la side letter, que son estas modificaciones, para quien no lo conoce, al acuerdo que permitan en materia de regulación de los conflictos tener cláusulas distintas para Chile, que es parte como un debate contemporáneo que hay sobre actualización de tratados internacionales. Entonces creo que ahí hay una pugna que se da en un contexto más bien político por los resultados del plebiscito, de tensionar también al gobierno, y eso lo entiendo, es parte del juego político, uno podría estar de acuerdo o no de acuerdo, y en términos del contenido del tratado internacional, en general Prodignidad ha sido consistente en decir que está en desacuerdo con algunas dimensiones del proyecto con distintas razones, ya que la que sostiene el gobierno tiene que ver con la soberanía nacional, por eso está desarrollando esa estrategia de negociación, de actualización. Este es un tratado internacional que ya tuvo una modificación durante su tramitación, que permitió a través de estas negociaciones bilaterales modificar, y creo que en esta es parte de ese tema. Hay otra también discusión que tiene que ver con soberanía en materia de patentes, una discusión que tiene que ver con los impactos del medio ambiente, una discusión que tiene que ver con la soberanía alimentaria, pero en particular el gobierno lo que plantea es cómo mejorar los mecanismos para la soberanía nacional, y esa es la estrategia que está planteando, diciendo abiertamente que tiene una distinción, una diferencia entre las coaliciones que ha sido expresada, pero que la política del gobierno es avanzar en esas negociaciones y que el Congreso tiene toda la legitimidad institucional para votar el proyecto. Así que yo creo que ese es un poco el cuadro, tanto una tensión política como también una diferencia entre los impactos que tiene el Tratado Internacional. Ahora, parece que están los votos, Magdalena. Efectivamente, creo que están los votos, y por eso es que el PC y en general a Prodignidad están queriendo dilatar esta discusión, diciendo que van a hacer todo lo posible y ocupar todos los mecanismos para que no se vote. Pero acá yo tengo algunas diferencias con la Camila, porque yo no creo que la tensión que se esté produciendo sea debido para tensionar al gobierno luego del plebiscito, sino porque creo que lamentablemente el gobierno no ha dado argumentos claros respecto de por qué no quiere avanzar en el TPP-11, tanto así que incluso hay una división dentro del propio gobierno. Mario Marcel dijo que no iban a entorpecer esta discusión, aparecen otros partidos de coalición diciendo que lo van a rechazar, van a poner obviamente al presidente en una situación muy conflictiva si es que se aprueba en el Congreso, porque o deja enojado a su propio sector o avanza en la firma del tratado, ¿no es cierto? Y aquí creo que los argumentos del gobierno no son lamentablemente muy claros, no tienen mucha sustancia, porque hablar de que se va a perder soberanía, bueno, esto es lo propio de cualquier tratado internacional, ¿no es cierto? De que hay una cierta, en el fondo, entrega o un acuerdo que, por ejemplo, que ya los tenemos con los otros tratados de libre comercio, donde son tribunales internacionales los que resuelven los conflictos o son tribunales arbitrales. Entonces, eso es algo que ya existe hoy en día. Entonces, por eso no falta un poco, creo yo, de sustancia o de comprender realmente qué son los tratados internacionales o la relevancia de este proyecto. Yo creo que en eso ha sido muy claro y de forma transversal también de los distintos sectores, es decir, la relevancia que este tratado tiene para Chile, entendiendo que además son diversos países los que están hoy día. Chile ha avanzado sobre el 50% de las exportaciones son hacia el Asia-Pacífico, entonces es claramente una posición estratégica que lamentablemente cada día nos hace perder cierta competitividad. Y en esta mesa muchas veces se le adjudicó responsabilidad al subsecretario Humada, ¿no? Que se había transformado como prácticamente en el rostro de todo esto, pero nos queda claro que esto no viene de más arriba. El presidente no lo convence esto. Hay una definición, una discusión larga sobre el papel de los tratados internacionales y en ese sentido sobre los mecanismos de resolución de conflictos, que como decía, no es una discusión solo que se está dando en este contexto y que es una estrategia de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales en este caso, sino que es una discusión global de actualización de los tratados internacionales. Para quienes nos escuchan, cada cierto tiempo los tratados que se suscriben los países se actualizan porque cambian las circunstancias económicas, cambian los espacios de inversión. Entonces hay una discusión abierta sobre los mecanismos de resolución, porque ¿cuál es el impacto de esto? De que Chile ha firmado también en otros tratados internacionales, eso es real, es que inversionistas pueden demandar al Estado de Chile
por cambio de ciertas condiciones. Eso a veces le pone tensiones a los estados en términos de qué regulaciones establecen. Pero eso en Chile ha pasado 6 veces y solo una vez ha perdido el caso. Han habido 4 resoluciones. Sí. Entonces, también hay que entender la magnitud, creo yo, porque hablar de eso, bueno, veamos los casos, son 7 casos. Pero la cantidad de millones que le implica a un estado ser demandado son por lo bajo 30.000 millones de dólares, por lo bajo, y Latinoamérica es el país más demandado. Entonces, lo que digo es que hay una discusión de actualización. Y hay una por la inestabilidad política que tiene, por supuesto, también Latinoamérica, ¿no es cierto? No, yo creo que también porque tiene una posición de desventaja respecto de países más desarrollados, porque Latinoamérica en general no tiene países desarrollados, sino en vía de desarrollo fundamentalmente, sobre todo en el Pacífico. Entonces hay una discusión y esa discusión es parte de la política de la subsecretaría. Entonces, claro, el subsecretario Ahumada es la cara de esa política. Entonces, me parece coherente que reciba los ataques correspondientes, pero tiene que ver con esa discusión. Y a mí me llama un poco la atención porque uno puede decir, no es tan pernicioso, pero en la discusión más de cómo se actualizan, yo también le preguntaría a los otros sectores si le parece bien que a los estados se les pueda demandar en esas condiciones sin tener capacidad de apelar las resoluciones, sí. Porque basta con que sea un caso en que el estado tenga que pagar millones de dólares. Sí. Pero pongamos, por ejemplo, el caso del Tratado de Escazú. En el Tratado de Escazú sí. También son tribunales internacionales los que van a terminar resolviendo. Entonces, es lógico que sean tribunales internacionales o arbitrales los que resuelvan este tipo de conflicto, porque también eso le da una cierta seguridad a los propios inversionistas para que puedan tener la seguridad de que el Estado de Chile no va a terminar en el fondo abusando. Y las herramientas que tiene el Estado. Bueno, yo voy como a los casos concretos. Hemos tenido pocos casos de esa situación. A nivel internacional, el conflicto no está en que sean tribunales internacionales los que realmente pongan solución a estos conflictos, algo que eso se usa y está así establecido. Y eso nunca se ha puesto en duda en el fondo que nos quite soberanía. Entonces, eso es lo que yo creo que lamentablemente nos afecta, y yo creo que aquí son más bien por razones políticas e ideológicas por las cuales se está avanzando en esto. Tanto que Revolución Democrática plantea, bueno, aquí se está hablando de un modelo económico que está acabado, que lo que vamos a avanzar es un modelo económico ecológico, feminista, antiimperialista, y basta ver, bueno, ¿qué significa eso entonces? Porque creo que tengo que ponerle bordes a esta conversación para hablar de los bordes. Mira, lo está afinando, ¿no? El oficialismo va a presentarlo probablemente en las próximas horas. Su propuesta para seguir con las conversaciones constitucionales. Pero de alguna manera el propio presidente de Estados Unidos dijo, sí, estoy de acuerdo con que haya esta palabra que ya se puso controvertida, los bordes. Sí, expliquemos. Los bordes en general, por la discusión que ya tuvimos el 2019, la reforma constitucional, son límites institucionales. Que establecía ese artículo, que es 135, que sigue vigente, que se respeta el formato, el carácter de república, que es una república democrática, que se respetan las sentencias firmes y ejecutoriadas y que se respetan los tratados ratificados por Chile. Eso establece un marco importante porque la definición de república es que las personas que elegimos la hacemos a través de votos, es democrática, entonces está sujeta a elecciones, que sea república también implica división de poder, o sea, tiene hartos elementos de implicancia esos marcos. Entonces, primero para despejar mitos. Sí. Habían marcos importantes y grandes en la discusión anterior. Y me parece que la discusión está entre si uno caracteriza estos límites, bordes, como se le quiere llamar, como contenidos o solo marcos institucionales, que me parece que es lo que está en la propuesta Chile Vamos cuando dicen establezcamos este tipo de cosas, por ejemplo, respecto de propiedad y otras cosas que son discusión de derechos, y habían otras materias que tienen que ver con discusión de implementación de derechos a través de políticas públicas. Entonces yo creo que ahí también confunde la discusión constitucional respecto a otros marcos. Me parece que lo que está avanzando el oficialismo es establecer más marcos en el sentido de bordes institucionales y no se está dispuesto a cruzar la línea de los debates de contenido que efectivamente quedarían a la soberanía o la deliberación del órgano que tenga que escribir la Constitución porque es el que está mandatado para eso. Magdalena. Yo creo que aquí efectivamente, o sea, lo primero, si bien la Convención Constitucional tuvo ciertas limitaciones, a mí me parece que fueron limitaciones bastante débiles y que incluso en bastante rato se pasaron a llevar, no se aceptaron como con total acorde a lo que se había establecido. Yo creo que es importante que haya una bordes o limitaciones que se circunscriba la discusión constitucional a lo meramente constitucional en ese sentido. Y por otro lado, creo que este ejercicio que se está dando de definir o transparentar, bueno, cuáles son las posiciones de los distintos
distintas fuerzas políticas, a mí me parece que es muy sano. Y creo que en ese sentido, tanto la propuesta de Chile Vamos como lo que puede aparecer en otros también partidos o lo propio que haga el oficialismo, también dan ciertas certezas a la ciudadanía respecto de qué es lo que estamos discutiendo. Y le quita, cierto, creo yo, como este poder medio originario, medio iluminado a ratos que tuvo la convención, que yo creo que fue parte de los errores que tuvo. Esta soberbia a la hora de querer decir, bueno, nosotros vamos a refundar Chile porque somos un poder originario que nada tiene que ver quizás con la historia o las tradiciones republicanas que hemos tenido. Fue muy claro, creo yo, luego el plebiscito, que 8 millones de personas dijeron, bueno, nosotros estamos de acuerdo con cambios, pero queremos cambios con cierta continuidad. Y eso es lo que permite, creo yo, estos principios también que me parecen que son adecuados. Y es por supuesto que Chile Vamos es de esperar que ponga cuestiones así cuando es parte de sus bases de militancia, es parte de los principios que ellos promulgan. Entonces, simplemente es transparentar posiciones para entrar a una conversación que me parece un ejercicio político necesario. Bien, vamos a ver cómo sigue esto. Se reúnen el jueves y viernes. Algunos están optimistas, hemos conversado con varios de ellos. Camila, Magdalena, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los martes. A ustedes. Gracias, Álvaro. Muy bien, buenas noches.